Mi esposa comenzó a contratar abogados en secreto, así que transferí todo a fideicomisos irrevocables. Ella solicitó el divorcio esperando una división de bienes. Las noticias de su abogado sobre los bienes conyugales vacíos la hicieron cambiar de opinión. 5 años. Ese es el tiempo que estuve casado con una mujer que podía entrar a un Walmart, pasar 40 minutos allí y volver a casa con 3 cosas que no estaban en la lista y 2 que ni siquiera estaban en el estante antes de que ella llegara. Al principio, nunca lo entendí del todo. Un plato decorativo del carrito de alguien. Un bálsamo labial de un expositor cerca de la caja. Un llavero. Cosas pequeñas. Cosas que no podía explicar cuando le preguntaba por ellas. Creo que lo compré hace un tiempo. Eso vino con algo que pedí. Siempre tenía una respuesta. Ninguna de ellas encajaba del todo. La primera vez que se volvió serio, estábamos en una tienda Home Goods en Jacksonville. Deslizó un pequeño marco de fotos plateado en su bolso. Vi cómo lo hacía. Ella no sabía que la había visto. No dije nada en la tienda. Cuando llegamos al estacionamiento, le dije que volviera a entrar y lo dejara en el mostrador. Lloró. Dijo que no sabía por qué lo había hecho. Le creí lo suficiente como para guardar silencio al respecto, pero conduje a casa con una imagen diferente de la mujer con la que estaba casado. La segunda vez que la policía se involucró, yo ni siquiera estaba con ella. Estaba en una casa abierta al público. Supuestamente la estaba mostrando como agente inmobiliaria. Vendía propiedades de lujo, lo había estado haciendo durante años, conocía cada casa en el condado de Duval con un valor de más de 400.000 pesos. Salió de esa casa con una pequeña estatuilla de bronce del estante del comedor. El dueño de la casa tenía una cámara. La llamada llegó a mi celular porque yo todavía figuraba como su contacto de emergencia. Fui a la comisaría. Me senté en una silla de plástico durante 2 horas. Firmé un formulario que no creo que debiera haber firmado. Fue puesta en libertad. En el camino a casa, me dijo que buscaría ayuda. No lo hizo. Ese es el trasfondo. Una mujer que era encantadora en público, exitosa en el papel y funcionalmente programada para tomar cosas que no le pertenecían. Objetos, oportunidades, ventajas. Era un patrón, no un impulso. Pequeños robos que le daban algo que no podía nombrar en ese momento. Lo que sé ahora es que el matrimonio era el artículo más grande de su lista. Soy dueño de un negocio de servicios marinos en el río St. John's. Nos encargamos del mantenimiento de embarcaciones, construcción de muelles, todo el trabajo. El tipo de operación que crece silenciosamente a lo largo de los años y no parece gran cosa hasta que alguien intenta ponerle un número. Lo construí a partir de una operación de 2 hombres hasta convertirlo en algo que empleaba a 11 personas y tenía contratos con 3 operadores de marinas a lo largo de la costa. Durante los últimos 2 años, había añadido 2 activos por los que había estado trabajando durante mucho tiempo, una casa en la playa en Pontevedra y una lancha de consola central de 32 pies que mantenía en el muelle detrás de mi propiedad principal en Mandarín. Esos eran míos, construidos con dinero que gané antes y durante el matrimonio, rastreables, documentados. Ella sabía lo que valían. Era agente inmobiliaria. Sabía exactamente lo que valía todo. Las acusaciones comenzaron unos 18 meses después de casarnos. Me sorprendía mirando a alguien en un restaurante y lo convertía en una conversación de 40 minutos. Revisaba mi teléfono después de que me dormía y luego me despertaba para preguntarme sobre un contacto que no reconocía. Llegaba a casa de un sitio de trabajo y ella se mostraba fría durante 2 días antes de decirme que pensaba que estaba viendo a alguien del equipo. Nada de eso era cierto. No era ese tipo de hombre, pero ella seguía construyendo el caso de todos modos. En algún momento, dejé de intentar explicar y comencé a observar. Y lo que noté fue el momento. Las acusaciones siempre se intensificaban antes de que necesitara desaparecer en algún lugar. Una pelea el viernes significaba que se iría el sábado por la mañana para quedarse en casa de su madre, o cerraría de un portazo la puerta del dormitorio y luego saldría 1 hora más tarde vestida para ir a algún lugar, diciéndome que necesitaba aire. Las acusaciones no nacían de los celos. Eran un mecanismo.
Acumulaba suficiente presión para justificar una salida. No sabía a dónde iba. Durante un tiempo, pensé que estaba completamente equivocado sobre el patrón. Luego, una tarde, dejó su teléfono en la encimera de la cocina mientras estaba en la ducha. No estaba buscando nada. Estaba pasando cuando la pantalla se iluminó con una notificación y el nombre en ella me dejó helado. El contacto estaba guardado como mi oportunidad. No abrí el mensaje. No lo necesitaba. Tomé una foto de la pantalla con mi propio teléfono y seguí caminando. Esa noche, escribí el número de memoria. 2 días después, desde mi teléfono del trabajo, lo marqué. Una mujer respondió al segundo timbre. Profesional, practicada. Buenas tardes, bufete de abogados Sellers y Asociados, derecho de familia. ¿Cómo puedo dirigir su llamada? Dije que tenía el número equivocado y colgué. Me senté en mi escritorio durante unos 4 minutos. Luego levanté el teléfono de nuevo y llamé a mi contable. Mi contable, Alfred Decker, había estado llevando mis libros desde antes del matrimonio. Conocía el negocio, conocía las propiedades, sabía dónde estaba cada dólar. Cuando le dije que necesitaba una conversación fuera de la oficina, no hizo preguntas. Nos reunimos en un restaurante en San José Boulevard a la mañana siguiente antes de las 7. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y le conté lo que había encontrado. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó y dijo, ¿cuánto tiempo crees que ha estado hablando con ellos? Le dije que no lo sabía. Podrían ser semanas, podría ser más. Asintió lentamente. Entonces tenemos que movernos más rápido que ella. Ese fue el comienzo. Alfred me conectó con un abogado llamado Elliot Puig. No un abogado de divorcios, un abogado de protección de activos. Hay una diferencia, y esa diferencia importaba. Puig operaba desde una oficina tranquila en San Marco y tenía la reputación de ser metódico y minucioso. Cuando me senté frente a él y le expuse el cuadro completo, el negocio, la casa de Pontevedra, la propiedad de Mandarín, el barco, no parpadeó. Sacó un bloc de notas legal y comenzó a escribir. La estrategia que delineó era sencilla en el papel y requería precisión en la ejecución, fideicomisos irrevocables, del tipo que una vez establecidos, eliminan los activos de tu patrimonio personal permanentemente. Ya no los posees. El fideicomiso sí. Es legal. Está documentado. Y en Florida, con la estructuración y el cronograma correctos, se mantiene. Puig fue claro en una cosa. Esto tenía que hacerse correctamente, con rastros de papel limpios. Y tenía que hacerse antes de que ella presentara cualquier cosa. Le dije que comenzara de inmediato. De vuelta en casa, nada cambió en la superficie. Ella iba y venía según su horario, mostraba propiedades, llegaba tarde a casa 2 veces esa semana con explicaciones que no pedí. El jueves por la noche, estaba de mejor humor de lo habitual, riéndose de algo en su teléfono, preparando la cena sin que se lo pidieran, preguntándome por un viaje de pesca que había mencionado hacía meses, como si lo hubiera estado guardando para usarlo más tarde. Observé todo y dije las cosas correctas en los momentos adecuados. El viernes por la tarde, me pidió que cogiera su bolso del armario de la entrada. Necesitaba sus gafas de sol antes de ir a una visita. Abrí el bolso, encontré las gafas de sol encima, al sacarlas, mis dedos rozaron algo plano y rígido cerca del forro interior. No lo saqué. Dejé las gafas de sol en el mostrador y le dije que no las encontraba. Ella se acercó, metió la mano ella misma, encontró las gafas de inmediato y me lanzó una mirada que decía que pensaba que era un inútil. Luego se fue. Volví al bolso. Metida plana contra el forro, casi al ras de la costura, había una tarjeta de visita, de cartulina gruesa, con letras en relieve. El nombre era Jordan Howe, abogada, con un área de práctica listada debajo, derecho matrimonial y de familia, división de activos, divorcio de alto patrimonio. Tomé una foto de ambos lados y la volví a colocar exactamente donde estaba. Esa tarjeta me dijo 2 cosas. Primero, no solo había llamado al número. Había tenido una consulta, probablemente más de una, con alguien que se especializaba en extraer dinero de situaciones como la mía.
Segundo, la frase en la tarjeta, divorcio de alto patrimonio, significaba que ya había entrado en esa oficina y descrito lo que teníamos. El barco, la casa de la playa, el negocio. Le había entregado a un profesional un inventario completo de mi vida y le había preguntado qué podía sacar de ello. Llamé a Puig desde mi camioneta. Respondió al tercer timbre y le leí el nombre de la foto. Estuvo en silencio por un momento, luego dijo, conozco ese bufete. Son agresivos. Necesitas darme 2 semanas. Le dije que tenía 10 días. Ese fin de semana, saqué el barco solo, fui al sur pasando la ensenada y apagué el motor a unas 3 millas de la costa. El agua estaba en calma y el cielo estaba haciendo algo con la luz que hacía que todo pareciera simplificado. Me senté allí un rato y pensé en la secuencia de lo que venía, no en cómo me sentía al respecto. Esa no era una dirección útil, solo la secuencia. Lo que ella esperaba que sucediera, lo que realmente iba a suceder en su lugar. Hay algo clarificador en estar en el agua sin nadie más alrededor. El ruido desaparece y lo que queda es solo el problema y la respuesta. Ella pensaba que iba un paso por delante. Estaba a punto de descubrir lo que cuesta calcular mal a alguien a quien has estado subestimando durante 5 años. Puig me llamó un miércoles por la mañana mientras estaba en un sitio de trabajo en Fernandina Beach. Me alejé del equipo y caminé hasta el borde del muelle. Me dijo que el primer fideicomiso estaba ejecutado. La propiedad de Pontevedra ya no estaba a mi nombre. Pertenecía a un fideicomiso irrevocable debidamente estructurado con un fiduciario designado. No yo, no ella, no nadie conectado al matrimonio. Dijo que la reestructuración del negocio seguiría para el viernes y la enmienda de la documentación de la embarcación para el final de la semana siguiente. Le di las gracias y volví al trabajo. Esa noche, ella estaba en casa antes que yo, lo cual era inusual. Había hecho planes para que cenáramos con una pareja que conocía de su red de bienes raíces, un par llamado Beverly y Chase Murray, personas que había conocido 2 veces y sobre las que no tenía sentimientos fuertes en ninguna dirección. Lo presentó como algo que había mencionado antes. No lo había hecho. Me cambié de ropa y fuimos juntos en coche sin mucha conversación. En el restaurante, estaba animada, riendo fácilmente, tocando mi brazo en los momentos adecuados, interpretando el papel de alguien en un matrimonio sólido. Beverly preguntó cómo iba el negocio. Dije que estaba estable. Chase preguntó por el barco y le di una respuesta corta sobre un viaje que había hecho el fin de semana anterior. Al otro lado de la mesa, ella me sonrió de una manera que parecía genuina si no supieras lo que había en su bolso en casa. En el camino de regreso, comenzó una de sus rutinas. Dijo que había notado que parecía distante últimamente. Dijo que sentía que no estaba presente. Luego, con la precisión de alguien que lo había ensayado, mencionó a una mujer de mi equipo, una coordinadora de proyectos llamada Hallie, y preguntó si pasaba algo allí. Hallie había trabajado para mí durante 3 años. Estaba comprometida, vivía en Orange Park y tenía tanto interés en mí como en el software de facturación del que se quejaba cada lunes. Mantuve los ojos en la carretera. Hallie gestiona mi agenda y atiende las llamadas de los proveedores. Esa es toda la extensión. Dijo que solo quería ser honesta sobre lo que sentía. Le dije, deberías intentarlo más a menudo. Se quedó en silencio. Entramos en el camino de entrada y ella se bajó primero. Me senté en la camioneta un minuto antes de entrar. La acusación no era sobre Hallie. Nunca fue sobre nadie específico. Se trataba de construir una versión de los hechos que pudiera usar más tarde. Una narrativa donde ella era la esposa sospechosa y descuidada, y yo era el marido desconectado. Esa narrativa tenía un propósito. Se vería de cierta manera en una demanda. Ya había pensado en eso. Puig también. Documentamos cuidadosamente la cronología cuando comenzaron los procesos de los fideicomisos, que los desencadenó, cuál era la base legal. Nada reactivo, nada vengativo, solo un hombre protegiendo los activos que había construido a través de un mecanismo legal disponible para cualquiera con la previsión de usarlo. La semana siguiente, la reestructuración del negocio se completó. Puig me envió un documento de resumen por correo electrónico seguro.
La operación de servicios marinos ahora se encontraba dentro de una sociedad de responsabilidad limitada separada con una estructura de propiedad revisada. No oculta, documentada, rastreable, legítima, pero ya no era un simple activo conyugal a la vista esperando ser dividido. El barco completó el proceso 2 días después. Transferido al segundo fideicomiso. Fui al muelle esa noche y me quedé en la cubierta un rato. Los mismos 32 pies de fibra de vidrio y motor por los que había pasado 14 meses ahorrando antes de conocerla. Nunca iba a ser parte de un acuerdo. Ni un solo centímetro. Llegó a casa ese viernes por la noche con un humor particular. El tipo que precede a la toma de una decisión, no después. Más ligera de lo habitual. Se sirvió una copa de vino y me preguntó si quería ver algo. Dije, claro. Nos sentamos en el sofá durante 2 horas y vimos un programa que a ninguno de los dos nos importaba. En la encimera de la cocina, junto a sus llaves, había una pequeña estatuilla de cerámica de un pájaro, de color azul pálido, de unas 4 pulgadas de alto. Nunca la había visto antes. No había ninguna bolsa de la que pudiera haber salido. Ni recibo, ni contexto. Simplemente estaba allí, de la manera en que a veces aparecían las cosas en nuestra casa. Objetos que llegaban sin explicación y se quedaban en estanterías y mostradores hasta que dejaba de notarlos. Noté este. No dije nada al respecto. Lo miré por un momento y luego volví a mirar la pantalla. Algunas cosas las archivas. Algunas cosas las dejas exactamente donde están. Al final de esa semana, cada activo importante que poseía estaba fuera del alcance de una reclamación de división conyugal. El trabajo se hizo de manera limpia, legal y completa. Lo que sea que estuviera planeando con Jordan Howe y el bufete de Sellers y asociados, estaba a punto de entrar en una habitación donde las paredes eran diferentes de como las recordaba. Todo lo que tenía que hacer era esperar a que abriera la puerta. Los papeles llegaron un jueves. Un notificador judicial llamó a la puerta principal a las 8:40 de la mañana mientras yo tomaba café en la cocina. Abrí la puerta, tomé el sobre, firmé donde me indicó y volví a entrar. Ella todavía estaba arriba. Oí correr la ducha. Dejé el sobre en el mostrador, terminé mi café y leí la demanda. Petición de disolución de matrimonio, presentada por su abogada, Jordan Howe, en su nombre. Enumeraba los motivos, la fecha del matrimonio, la solicitud de distribución equitativa de los bienes conyugales. Lenguaje estándar, trabajo profesional. Había pagado por alguien bueno. Cuando bajó 20 minutos después, yo estaba enjuagando mi taza en el fregadero. El sobre todavía estaba en el mostrador. Lo vio de inmediato. Disminuyó la velocidad, luego se detuvo. Me miró. Dije, tu abogada trabaja temprano. No dijo nada por un momento. Luego, iba a decírtelo. Lo hiciste, solo que a través de un tercero. Sacó el taburete de la isla y se sentó. Tenía la mirada de alguien que había ensayado una versión de esta conversación y estaba decidiendo qué versión usar. Esto no es para castigarte. Solo creo que hemos estado yendo en direcciones diferentes durante mucho tiempo. Guárdatelo para la demanda, dije. No en voz alta, no con enojo, simplemente harto de la actuación. Parpadeó. Cualquier guión que hubiera preparado no tenía una respuesta para eso. Cogí mis llaves y le dije que la oficina de Puig se pondría en contacto con la suya. Luego me fui a trabajar. Ese sábado, su madre organizó un almuerzo de cumpleaños para su hermana menor, Zoe. Toda la familia estaba allí, sus padres, una tía, 2 primos, un vecino que había sido cercano a la familia durante años. Me habían invitado semanas antes de que todo esto comenzara, y fui, no por obligación, por cálculo. Irme de esa reunión en el momento en que las cosas se pusieran incómodas habría parecido culpabilidad. Presentarme, ser medido y compuesto, dejaría que la sala sacara sus propias conclusiones sobre quién había decidido hacer estallar el matrimonio y quién simplemente se había presentado para almorzar. Me presentó a la sala con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su madre, Nicole, me abrazó y me preguntó cómo iba el negocio. Su padre, un hombre tranquilo llamado Alfred, el mismo nombre que mi contable, lo que siempre me había parecido una pequeña inconveniencia,
me estrechó la mano y preguntó por el barco. Les respondí a ambos con honestidad y sin tensión. Aproximadamente una hora después, su tía la apartó cerca del porche trasero. Estaba lo suficientemente cerca como para oír fragmentos. La tía preguntó qué estaba pasando. Ella dijo que era complicado, que lo explicaría más tarde, que solo necesitaba apoyo en ese momento. Su voz tenía un quiebro que sospeché que había practicado. Zoe me encontró junto a la mesa de las bebidas. Tenía 26 años, era directa, nunca había fingido ser algo que no era. Me miró y dijo en voz baja, me he enterado. Siento que haya llegado a esto. Le dije que lo apreciaba. Dijo, por si sirve de algo, no creo que nadie en esta sala esté sorprendido. No le pedí que elaborara. No lo necesitaba. El resto de la tarde transcurrió sin incidentes. Me quedé hasta el postre, me despedí de todos individualmente y conduje a casa solo. Ella se quedó. Estaba bien. El lunes siguiente, Puig llamó para decirme que Howe había presentado una solicitud formal de divulgación financiera completa, inventario de activos, valoración del negocio, registros de propiedad, extractos de cuenta, todo. Era exactamente lo que esperaba y para lo que nos habíamos preparado. Puig me dijo que le dejara manejar la respuesta y que no le dijera nada directamente a ella sobre las finanzas a partir de ese momento. Le dije que no sería un problema. Lo que no le dije fue que 2 noches antes, había encontrado algo más. Una pequeña llave de latón en el estante superior del armario del dormitorio, metida dentro de una bota de invierno que no se había puesto en meses. No sabía qué habría. La volví a colocar donde estaba y no la toqué más. Pero la fotografié y anoté la fecha. Algunas cosas las documentas. Aún no sabes por qué. Solo sabes que una mujer que guarda a un abogado de divorcios como mi oportunidad y esconde tarjetas de visita en el forro de su bolso no guarda una llave no identificada en una bota por accidente. La solicitud de divulgación financiera iba a volver casi vacía. Howe aún no lo sabía. Su clienta tampoco lo sabía todavía. O tal vez lo sospechaba, lo que podría explicar por qué el ambiente en la casa había cambiado de confiado a algo más cercano a la inquietud. Empezó a llegar a casa más temprano, a estar presente en las habitaciones en las que yo estaba, a hacer preguntas sobre el negocio en las que nunca antes había mostrado interés, cómo funcionaban los contratos de la Marina, si las propiedades estaban financiadas o eran de propiedad absoluta. ¿Cuánto había costado originalmente el barco? Respondí a todo con calma y dije lo mínimo que requería la pregunta. Estaba buscando lagunas. Lugares donde la imagen de su abogada y mi situación real no coincidían. Estaba empezando a sentirlo. Esa inestabilidad silenciosa que llega cuando un plan del que estabas seguro comienza a mostrar sus primeras grietas. Simplemente aún no sabía cuán profundas eran esas grietas. Puig me reenvió la respuesta de divulgación de Howe un viernes por la tarde. La leí en mi escritorio en la oficina de la Marina mientras uno de mis empleados terminaba una inspección de casco en el muelle de abajo. La carta era profesional y mesurada, pero entre líneas, se podía sentir que la confusión comenzaba a formarse. Howe había solicitado una contabilidad completa de los bienes conyugales. Lo que recibió fue un documento que confirmaba la existencia de las propiedades y el negocio y luego delineaba con un lenguaje legal preciso y la documentación del fideicomiso adjunta exactamente por qué nada de eso calificaba como propiedad conyugal divisible. Puig había hecho un trabajo limpio. Cada transferencia era anterior a la presentación de la demanda. Cada fideicomiso estaba debidamente establecido, debidamente registrado y debidamente aislado. La reestructuración del negocio tenía documentación que se remontaba a meses. No había lagunas, ni atajos, nada que pudiera caracterizarse como transferencia fraudulenta porque la cronología y la intención estaban documentadas desde el principio. Howe solicitó una reunión. Tuvo lugar el miércoles siguiente en la oficina de Puig en San Marco, una sala de conferencias con una mesa larga, 2 abogados y nosotros 2 sentados uno frente al otro por primera vez en un entorno formal. Ella entró vistiendo el tipo de atuendo que usaba para las visitas de alto nivel, compuesta, deliberada. Su abogada era una mujer de unos 40 años llamada Laura Gillespie. Aguda y sin prisas, el tipo de abogada que hace preguntas de las que ya sabe las respuestas.
Gillespie comenzó diciendo que su clienta tenía preocupaciones sobre el momento y la estructura de las transferencias de activos. Usó la frase aparente intento de proteger la propiedad conyugal sin levantar la voz. Puig la vio a través de la documentación metódicamente. Fechas, presentaciones, instrumentos registrados, el memorando de reestructuración del negocio con su marca de tiempo, las escrituras del fideicomiso. No discutió. Simplemente lo expuso en secuencia como si estuviera describiendo una hoja de cálculo. Gillespie tomó notas, hizo 2 preguntas de seguimiento. Puig respondió a ambas. Luego dijo que necesitaría tiempo para revisar los materiales con su clienta. Miré al otro lado de la mesa. Ella estaba mirando a Puig, no a mí. Tenía la mandíbula apretada y las manos planas sobre la mesa. Había entrado en esa habitación esperando oír sobre valoraciones disputadas y plazos de negociación. En cambio, estaba sentada frente a una pila de documentos que convertían los activos que había inventariado en su cabeza en cosas que no podía tocar. En el camino de regreso, me llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego volvió a llamar. Respondí la segunda vez. Su voz era diferente a todo lo que había oído en 5 años. La compostura había desaparecido. Lo hiciste a propósito. Moviste todo antes de que yo presentara la demanda. Así es como funciona generalmente la protección de activos, dije. Mueves las cosas antes de que haya una razón para no hacerlo. Eso no es legal. No puedes simplemente. Mi abogado no está de acuerdo. Tampoco la oficina del registrador del condado. Ni las fechas en cada documento. Tu abogada acaba de pasar 1 hora mirándolos. Silencio. Entonces lo sabías. Sabías lo que estaba haciendo. Encontré un contacto guardado como mi oportunidad en tu teléfono. ¿Quieres hablar de quién sabía qué y cuándo? No respondió a eso. Dije, podemos seguir con esto con Gillespie, o podemos resolverlo sin que nos cueste a ambos otros 6 meses de honorarios. Tú decides. Luego terminé la llamada. Esa noche estaba en la casa de Mandarín. Cuando llegó a casa, subió directamente las escaleras. Oí cerrarse la puerta del dormitorio. No de un portazo, solo cerrada, lo que era casi peor. La ira calculada se había ido. Lo que la reemplazó fue el sonido de alguien recalculando desde cero. 2 días después, Gillespie contactó a Puig con una postura revisada. Howe retiraba las reclamaciones de división de activos relacionadas con las propiedades y el negocio. Todavía seguían adelante con la disolución en sí, junto con una reclamación sobre los saldos de las cuentas corrientes conjuntas y cualquier propiedad personal acumulada durante el matrimonio, que ascendía a muebles. 2 años de electrodomésticos y lo que hubiera en una cuenta que tenía quizás 11.000 pesos en el momento de la presentación. Puig me llamó para explicármelo. Cuando terminó, dijo, este es el resultado más favorable que he visto en esta etapa. Le dije que procediera. Esa misma noche, apareció en la puerta de la sala de estar mientras yo leía. Se quedó allí un momento sin decir nada. No había más acusaciones, ni más actuaciones, solo una mujer que había calculado muy mal y ahora estaba de pie entre los escombros de un plan que había estado construyendo durante más tiempo del que yo había sabido. Dijo, quiero que sepas que no entré en este matrimonio planeando que terminara de esta manera. Dejé el libro. Tenías un abogado de divorcios guardado en tu teléfono como una oportunidad personal. Eso no es algo que la gente haga accidentalmente. Miró al suelo. El pájaro de cerámica, dije. En la encimera de la cocina. El que apareció sin explicación hace 3 semanas. ¿De dónde salió? Una pausa. Lo encontré en una venta de patrimonio. Has estado en 2 ventas de patrimonio desde que estamos casados, y volviste a casa de ambas con cosas que no estaban sobre la mesa. Sé lo que es eso. He sabido durante mucho tiempo lo que es eso, y guardé silencio porque pensé que era algo con lo que lidiarías. Pero no lo hiciste. Simplemente te volviste mejor para ocultarlo. Ella no respondió. El matrimonio no fracasó porque yo estuviera mirando a alguien en un restaurante, dije. Fracasó porque siempre estabas buscando el ángulo en todo, en todos, incluyéndome a mí.
Salió de la habitación sin responder. Volví a coger el libro. No quedaba nada que negociar a ese nivel. Los abogados se encargarían del resto. La audiencia final duró 43 minutos. Pruitt y Gillespie habían presentado los términos de disolución acordados 3 días antes, así que no quedaba nada que discutir. El juez revisó el documento, confirmó que ambas partes entendían los términos, hizo un conjunto de preguntas estándar y firmó. Eso fue todo. 5 años de matrimonio resueltos en menos tiempo del que se tarda en almorzar. Ella se sentó a 2 asientos de mí en la misma mesa. Llevaba un blazer gris. Su abogada se sentó a su lado con un portafolio de cuero que no se había abierto ni una vez durante el procedimiento. Cuando el juez firmó, Gillespie le puso brevemente una mano en el antebrazo. Ella no reaccionó. Fuera del juzgado, en las escaleras, su abogada le dijo unas palabras y se fue. Ella se quedó allí un momento y luego me miró, no con ira. Algo más parecido al agotamiento. Dijo, espero que sepas que no pensé que saldría así. Lo sé, dije. Pensabas que saldría de otra manera. Ese era el problema. Miró hacia la calle. La casa, el barco, el negocio. No soy estúpida. Sabía lo que valían. Entonces también sabías que no se construyeron con nada que tú aportaras. Ni $1, ni un día de trabajo. Tú también lo sabías. No tuvo respuesta para eso. Abrió la boca una vez y la cerró. Luego dijo, la terapeuta que empecé a ver. Dice que el comportamiento, lo de coger cosas, está conectado con algo más profundo, el control. Cree que lo he estado haciendo desde que era adolescente. La miré por un momento. Espero que eso te funcione. Lo digo sin sarcasmo. Asintió lentamente. Luego cogió su bolso y bajó las escaleras hacia el estacionamiento. La vi irse. Sin ningún sentimiento particular al respecto. Solo el final de un capítulo que debería haber terminado antes. Pruitt había señalado algo en las últimas semanas del proceso que no esperaba. La llave de latón que había fotografiado en la bota. Se lo había mencionado de pasada durante una de nuestras llamadas. Me había sugerido que lo investigara. ¿Lo hice? Resultó que habría un pequeño trastero en el lado oeste, alquilado a su nombre, que había estado pagando con una tarjeta de crédito que no sabía que existía. Cuando se finalizó la disolución y ella desocupó la casa de Mandarín, tuve base legal para acceder al trastero según los términos del acuerdo de divulgación de propiedad que Gillespie había firmado. Dentro había 41 artículos. Hice que un notario los catalogara antes de tocar nada. Objetos decorativos, en su mayoría, un juego de cucharas de servir con mango de plata, un grabado botánico enmarcado, una pequeña caja de música de madera con una tapa con incrustaciones, una estatuilla de porcelana de un caballo, una coctelera vintage, un candelabro de latón. Cosas sacadas de casas abiertas, ventas de patrimonio, casas modelo, lugares a los que había tenido acceso a través de su trabajo. Nada de gran valor monetario individualmente. Colectivamente, un registro de 5 años de un hábito que había dicho a 2 personas diferentes que iba a abordar y nunca lo hizo. Llamé a la línea no de emergencia y les di la dirección del trastero junto con el catálogo y los nombres de algunas propiedades que podía cotejar. Luego envié el mismo documento a Gillespie con una nota de que su clienta debería hablar con un abogado antes de que la policía se pusiera en contacto. Esa fue toda mi implicación. Lo que sucedió después no fue mi responsabilidad. Conduje desde el trastero hasta la marina. Era un jueves por la tarde, cielo despejado, el tipo de luz que se posa baja sobre el agua a finales de otoño y hace que todo parezca que ha sido limpiado. Caminé por el muelle hasta el amarre donde estaba el barco, subí a bordo y revisé las amarras por costumbre. Todo estaba donde debía estar. Me senté en el banco trasero y miré el río. Algunos otros barcos se movían en la distancia. Un pelícano trabajaba el agua cerca de la orilla opuesta. La marina tenía sus sonidos de fondo habituales, drizas, generadores en algún lugar, una radio sonando desde dentro de un crucero de cabina 3 amarres más allá. El negocio estaba intacto. La casa de Pontevedra estaba intacta. La propiedad de Mandarín era mía. El barco era mío.
Todo lo que había construido antes de que ella llegara, y todo lo que había construido mientras ella estuvo allí, seguía en pie exactamente donde lo había dejado. Lo único que me había costado el divorcio en un sentido tangible eran 11.000 pesos en una cuenta conjunta y un pájaro de cerámica de origen desconocido que se había llevado cuando empacó. Podía quedárselo. Alfred llamó esa noche para repasar las proyecciones del próximo trimestre. Hablamos durante 20 minutos sobre un nuevo contrato de marina en San Agustín que estaba a punto de firmarse, un proyecto de expansión de muelles que nos llevaría hasta la primavera y una contratación que necesitaba hacer antes de que la temporada se animara. Conversación normal, trabajo, el tipo de movimiento hacia adelante que no requiere el permiso de nadie. Cuando colgamos, me serví 2 dedos de bourbon, me senté en la terraza trasera de la casa de Mandarín y escuché el agua. Sin abogados, sin audiencias, sin la actuación de un matrimonio que había estado manteniendo solo durante más tiempo del que me había admitido a mí mismo. Solo el río y la oscuridad y la quietud que llega cuando un problema se resuelve por completo. Ella había entrado en 5 años de mi vida buscando un ángulo. Encontró uno. Simplemente no encontró lo que esperaba al final. Algunas personas cuentan con que no prestas atención. Construyen toda su estrategia en torno a la suposición de que estás demasiado cómodo, demasiado confiado o demasiado distraído para ver lo que están haciendo. Y a veces tienen razón. Pero a veces, la persona al otro lado de la mesa ha estado observando con tanto cuidado como ellos y simplemente eligió no mostrarlo. Ese barco no iba a ninguna parte. Tampoco yo. Guardó a un abogado de divorcios en su teléfono como mi oportunidad. Eso es realmente todo lo que necesitas saber sobre quién era ella. 5 años de celos fabricados, acusaciones falsas, cosas desapareciendo de los estantes y, al final, entra en un tribunal esperando dividir un negocio, 2 propiedades y un barco, y sale con muebles y 11.000 pesos. Aquí está la cosa. Él no ganó porque tuvo suerte. Ganó porque prestó atención mientras ella asumía que no lo hacía. Esa es la parte que la gente no ve. La persona más peligrosa en la habitación no siempre es la más ruidosa. Bueno, aquí es donde termina nuestro vídeo. Realmente espero que hayas disfrutado tu tiempo aquí. No olvides dejar tu me gusta, tu comentario y también suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por ver, y nos vemos en la próxima narrativa. Cuídate.